¿Qué ocurrió realmente con los palacios de ensueño que una vez definieron el alma de Hollywood? Durante décadas, el mundo entero vio a la meca del cine como un universo dorado, donde la grandeza era eterna y la fama esculpía mansiones que parecían fuera del tiempo. Sin embargo, tras las luces deslumbrantes y los aplausos interminables, se escondía una verdad menos conocida: ese paraíso construido a base de sueños era mucho más frágil de lo que parecía. En los años 20, 30 y 40, mientras un asombroso 60% de los estadounidenses llenaban las salas de cine cada semana, surgió una generación de estrellas tan descomunales que sus hogares se convirtieron en monumentos de su gloria. Villas inspiradas en castillos europeos, jardines como edenes privados, piscinas de mármol, secretos tras cortinas de terciopelo. Pero el auge fue efímero. Cuando el sistema de estudios comenzó a desmoronarse y la televisión invadió los hogares, los cimientos de esa opulencia comenzaron a resquebrajarse. La fama, al igual que esas mansiones, no era para siempre. Hoy te invito a descubrir no solo las ruinas físicas de esas casas legendarias, sino también las historias olvidadas que aún susurran entre sus muros derrumbados. Este documental te revelará los secretos mejor guardados de una era que parecía inquebrantable, pero que terminó desvaneciéndose como una ilusión en la bruma del tiempo. ¿Qué se necesita para construir un mito, y qué tan frágil puede ser su permanencia? A principios del siglo XX, cuando Beverly Hills aún era una promesa polvorienta en el horizonte de Los Ángeles, un rincón de colinas y palmeras se transformó en el epicentro del glamour mundial. Allí, surgió Pickfair, una mansión que no era solo un hogar, sino el latido visible de la edad dorada de Hollywood. Erigida por dos gigantes del cine, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, Pickfair pronto se convirtió en algo más que una dirección privilegiada. Era un símbolo de sueños cumplidos, de fama desbordante, de la vida idealizada que millones aspiraban a tocar siquiera en fantasía. Pickfair no solo ostentaba esplendor, representaba un nuevo orden cultural. Una época donde las estrellas no vivían escondidas tras bastidores, sino que gobernaban como monarcas modernos. Tanto era su magnetismo que Beverly Hills, antaño un suburbio sin rostro, se elevó como santuario de la realeza cinematográfica. Imagina 15 acres de jardines perfumados, estanques centelleantes, salones adornados con murales celestiales y un aire impregnado de grandeza. No era solo una mansión, era la corona de un nuevo imperio social. ¿Cómo llegó a existir semejante maravilla? Mary Pickford, apodada la reina de las películas, y Douglas Fairbanks, reverenciado como el rey de Hollywood, entendieron que el control creativo era la nueva llave del poder. Rompiendo esquemas, cofundaron United Artists, revolucionando la industria al poner las riendas en manos de los propios artistas. Su carisma era tal que fueron los primeros en inmortalizar sus huellas frente al Chinese Theatre de Grauman, anclando su legado en la historia física de Hollywood. Pero su influencia iba mucho más allá del celuloide, dictaban modas, redefinían normas sociales, y sus vidas eran seguidas con devoción casi religiosa. Era un fenómeno que mezclaba arte, negocios y mitología contemporánea. Para plasmar su visión, acudieron a Wallace Neff, maestro de la arquitectura californiana, quien había ya dejado su sello en mansiones como la de los O'Neill o la de Edwin D. Neff. Con Pickfair, Neff no solo renovó una casa colonial, creó un palacio en miniatura, fusionando lo español, lo mediterráneo y lo fantástico en una obra maestra destinada a hacer historia. Sin embargo, como veremos, incluso los monumentos más radiantes pueden encontrar un final tan inesperado como trágico. ¿Qué escondía Pickfair detrás de su imponente fachada? Más que un símbolo de poder, era un santuario del arte, el lujo y la imaginación. Al cruzar sus puertas de hierro forjado, el visitante era recibido por un espectáculo visual, ventanas de vidrio emplomado filtraban la luz como si fuera un cuadro impresionista.
mientras que los suelos de parqué crujían suavemente bajo pasos reverentes. Murales de cielos celestiales se desplegaban sobre los techos, como si el firmamento mismo hubiera decidido vivir bajo su techo. Pero la verdadera maravilla de Pickfair residía en su innovación. No era simplemente opulencia, era visión. Douglas Fairbanks, en su obsesión por la vitalidad física, mandó construir una pista de correr subterránea, invisible para las visitas pero esencial en su rutina diaria. Mary Pickford, siempre adelantada a su tiempo, realizó allí una de las primeras sesiones de fotos en bikini de la historia de Hollywood, en 1922, rompiendo moldes antes incluso de que existieran. Cada estancia parecía contar su propia historia. El salón principal, un capricho de arte europeo, lucía piezas del siglo XVIII. Antigüedades rescatadas de colecciones aristocráticas como las del conde de Raudesno y Lord Blumet. Los sofás de seda damascada parecían susurrar leyendas de épocas más glamurosas. No era extraño encontrar colmillos de rinoceronte esculpidos o una joya de plata real proveniente de Siam, adquiridos en viajes exóticos. Pickfair era, en efecto, un museo viviente, donde cada rincón celebraba la ambición estética de sus dueños. El genio detrás de esta curaduría fue Elsie de Wolfe, considerada la primera gran diseñadora de interiores en Estados Unidos, junto a Tony Duquette, creador de atmósferas tan soñadoras que luego fascinarían incluso a celebridades contemporáneas como Elizabeth Taylor. En el exterior, la magia continuaba, cipreses esbeltos, olivos retorcidos como obras de arte vivientes, campos de lavanda y fuentes cantarinas componían un paisaje de serenidad cuidadosamente orquestada. Y fue entre estas maravillas, en 1949, donde Pickford y Fairbanks celebraron una boda que redefiniría el significado del glamour en Hollywood. No fue una ceremonia, fue un evento mítico. Asistieron leyendas como Charlie Chaplin, John Barrymore y los pesos pesados del séptimo arte. Pickfair, por unas horas, se transformó en un Buckingham Palace a la americana, como dijo con admiración Lord Mountbatten. Tanto era su impacto, que el alcalde de Beverly Hills, Will Rogers, bromeaba diciendo que su trabajo consistía en poco más que indicar a los visitantes el camino hacia la mansión de Mary Pickford. Pero, ¿cómo un lugar de semejante esplendor llegó a enfrentarse al olvido? La respuesta, como descubrirás, es tan fascinante como trágica. Durante años, Pickfair no solo fue una casa, fue el corazón palpitante del nuevo mundo que Hollywood prometía. Las cenas bajo sus techos adornados se convirtieron en eventos legendarios. Por sus puertas desfilaron genios como Albert Einstein, ídolos del celuloide como Charlie Chaplin y figuras de estado como Franklin Roosevelt. Un simple brindis en Pickfair equivalía a una consagración social. No era solo cenar entre estrellas, era ser parte de una nueva aristocracia cultural que modelaba el rostro de América. Pero, como en toda gran historia, el esplendor comenzó a agrietarse. En los años 30, mientras el país se sumía en la Gran Depresión y las luces de la Edad de Oro empezaban a titilar, Pickfair también empezó a cambiar. El amor mítico entre Mary Pickford y Douglas Fairbanks, que había construido no solo una casa sino un imperio de sueños, terminó en divorcio en 1936. La mansión, otrora rebosante de vida, fue dejando escapar susurros de melancolía por cada pasillo. Aunque Mary Pickford permaneció en Pickfair junto a su nuevo esposo, Charles Buddy Rogers, la magia original nunca regresó. La finca se convirtió en un refugio silencioso, un museo viviente de glorias pasadas, mientras un nuevo Hollywood surgía a su alrededor, menos romántico, más industrializado, más cambiante. En los años 40, Pickfair sufrió pequeñas transformaciones, discretas renovaciones que intentaban mantener viva su esencia sin renunciar del todo al avance de los tiempos. Mary Pickford, consciente del inexorable paso del tiempo, intentó preservar su legado, adaptando su casa mientras veía cómo el mundo cambiaba más rápido de lo que podía seguir. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Al alba de los años 60, Pickfair no solo era un símbolo en declive, era un recordatorio de que ni siquiera las cumbres más gloriosas son inmunes al olvido.
La finca cambió de rumbo silenciosamente, reflejando en sus muros agrietados el mismo Hollywood que había ayudado a construir y que ahora parecía haberla olvidado. ¿Cómo podía una joya de tal magnitud enfrentarse a su destino final? Lo que ocurrió después transformó Pickfair en algo más que una mansión perdida, la convirtió en leyenda. La muerte de Mary Pickford en 1979 no solo marcó el final de una vida legendaria, sino que silenció para siempre el alma de Pickfair. La mansión quedó vacía. Ya no era un símbolo viviente del esplendor hollywoodense, sino una cápsula sellada del pasado, un eco de sí misma observando en silencio un mundo que había seguido adelante. Durante años, Pickfair fue objeto de subastas públicas, lámparas, muebles, reliquias, todo buscado por coleccionistas, nostálgicos y curiosos que intentaban recuperar un pedazo del mito. Pero la casa, deshabitada, parecía llorar en sus rincones. Hasta que inesperadamente llegó un rayo de esperanza. En los años 80, el empresario Jerry Bass, dueño de los Lakers, adquirió la propiedad por $5,4 millones. Lo que comenzó como una inversión pronto reveló un peso mayor. Bass enfrentó una disyuntiva que definiría su legado: demoler y obtener beneficios fiscales o preservar una joya cultural. Eligió restaurar. Durante una década, la familia Bass intentó revivir la mansión con eventos benéficos y actividades culturales. El hallazgo de una estatuilla del Oscar perteneciente a Mary Pickford, aún escondida en el interior, pareció sellar el destino emocional de la finca. Era como si la casa misma suplicara por su redención. Pero no fue suficiente. En 1988, la mansión cambió de manos otra vez. Mulan Bicklys y Pia Zadora la compraron por $6,7 millones. Las alarmas se dispararon. Y con razón. En abril de 1990, la mayoría de Pickfair fue demolida. Las reacciones no se hicieron esperar, desde historiadores hasta descendientes de Fairbanks, la noticia fue recibida con incredulidad. ¿Por qué alguien querría destruir semejante símbolo cultural? Pia Zadora alegó inicialmente problemas estructurales y termitas, pero más tarde reconoció que su hija pequeña aseguraba ver a una mujer en el dormitorio, el fantasma de Mary Pickford. La historia de la casa encantada no era nueva. Pickford y Fairbanks decían haber visto a una criada espectral. Buddy Rogers también. Zadora y su hija solo confirmaban lo que ya era leyenda. Pero la demolición se concretó. En su lugar surgió una nueva mansión de estilo veneciano, sede de Unicorn Global. Moderna, funcional, pero sin alma. Irónicamente, la sombra de Pickfair nunca se fue del todo. Algunas estructuras originales sobrevivieron: las puertas, la piscina de forma de riñón, un ala de invitados. Fragmentos de una historia que se niega a ser olvidada. Lo que se destruyó fue más que un edificio. Se perdió un testigo del nacimiento de Hollywood, un templo secular de la cultura, la estética y el amor. Y así, Pickfair se convirtió no solo en una mansión perdida, sino en un símbolo del conflicto entre la memoria y el progreso. Del valor cultural frente al capital inmediato. Y de una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cuánto estamos dispuestos a olvidar para seguir avanzando? ¿Cómo es posible que el palacio costero más lujoso de su tiempo terminara siendo un estacionamiento? En la brillante costa de Santa Mónica, donde el Pacífico acaricia la arena como un susurro eterno, se alzó una mansión que redefinió el concepto de exceso. No era solo una casa, era un universo privado de más de 100 habitaciones, con piscinas de mármol, clubes nocturnos, jardines encantados y canchas de tenis, todo construido al borde del mar. Allí, las noches eran eternas y las estrellas no solo colgaban del cielo, bailaban dentro. La reina indiscutible de este paraíso era Marion Davies, actriz del cine mudo y alma luminosa del Hollywood dorado. A su lado estaba William Randolph Hearst,
el magnate mediático que convirtió el periodismo en un imperio y la devoción en una arquitectura inmortal. La mansión fue su proyecto conjunto, una carta de amor construida en piedra, vidrio y gloria. Pero como muchas cosas en la historia de Hollywood, lo que comenzó como un cuento de hadas terminó con una nota amarga. Tras décadas de esplendor, la Marion Davies Beach House cayó bajo la presión del mercado y fue demolida. Hoy, el sitio que alguna vez fue apodado la Versalles de Santa Mónica alberga un simple estacionamiento. Pero, ¿quién fue realmente Marion Davies? Nacida en 1897 como Marion Cecilia Douras, creció en una familia trabajadora de Nueva York. Su infancia fue feliz, pero marcada por una tartamudez que la llevó a abandonar la escuela. No obstante, su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Inspirada por su hermana Raine, adoptó el apellido artístico Davies y se lanzó al mundo del espectáculo. Su carisma pronto la llevó a Broadway, y en 1917 debutó en cine con Runaway Romany. Fue el inicio de una carrera brillante. Y fue en ese mismo universo de luces y sombras donde conoció a Host, durante una actuación en los Ziegfeld Follies. Fascinado por ella, Host no solo se convirtió en su amante, sino también en su mecenas, fundó una productora exclusivamente para sus películas, y bajo su ala, Marion protagonizó más de 45 filmes. Su relación fue intensa, polémica y profundamente simbólica. Host estaba casado, lo que alimentó el escándalo social, pero su conexión con Marion iba más allá de lo sentimental. Juntos representaban un poder invisible en el Hollywood de los años 20. Pero no todo fue glamour. En 1924, durante una fiesta en el yate de Host, ocurrió un episodio que marcaría sus vidas. El productor Thomas Ince murió en circunstancias misteriosas. La historia se rodeó de rumores, silencios y versiones encontradas. ¿Fue un accidente? ¿Una pelea? ¿Un malentendido trágico? Nunca se supo con certeza, pero el escándalo dejó una sombra larga. Aún así, Marion Davies continuó brillando. Con cada nuevo papel, con cada aparición pública, encantaba a una audiencia que veía en ella no solo una estrella, sino una figura humana, generosa y auténtica. Porque más allá del lujo, Marion era conocida por su corazón inmenso, ayudaba a niños, a colegas en problemas y a cualquier persona necesitada. Era, según muchos, el alma buena del viejo Hollywood. En 1924, Marion Davies fue coronada reina de la pantalla por los propietarios de teatros de todo el país. Pero su corona no era solo simbólica, estaba a punto de materializarse, ladrillo a ladrillo, en una residencia que cambiaría la costa de California para siempre. Junto a William Randolph Hearst, Marion comenzó a soñar con una mansión junto al mar. Un refugio. Un escenario. Un símbolo de amor, poder y pertenencia. Y para construirlo, recurrieron a una mente maestra, Julia Morgan. Morgan no solo fue la primera arquitecta con licencia en California, fue una pionera en todos los sentidos. En una época donde los planos llevaban nombres exclusivamente masculinos, ella diseñó más de 700 edificios, incluyendo el majestuoso Host Castle en San Simeón. Su estilo combinaba precisión, intuición y sensibilidad. Host confiaba en ella ciegamente. En 1926, le encargaron la creación de la mansión costera definitiva. El resultado fue un castillo moderno frente al océano. Más de 100 habitaciones, piscina de mármol, casas de invitados, canchas de tenis, todo en 5 acres con vistas directas al Pacífico. El proyecto era una sinfonía de estilos. El exterior mostraba un renacimiento georgiano mezclado con toques grecorromanos, mientras el interior desbordaba Art Deco en su forma más pura. Lámparas Tiffany, muebles europeos, paredes decoradas con retratos de celebridades, cada rincón era un gesto de elegancia excesiva, pero cuidadosamente orquestada. La obra culminó en 1929 y la pregunta era inevitable. ¿Aceptaría la élite de Los Ángeles esta explosión de lujo frente al mar? La respuesta no se hizo esperar.
La Marion Davies Beach House se convirtió rápidamente en la meca del glamour costero. Las fiestas eran legendarias, bailes temáticos, cenas con estrellas como Greta Garbo, Clark Gable y Charlie Chaplin. Cada evento era una declaración cultural, aquí se celebraba la grandeza, incluso en tiempos difíciles. El comedor, corazón del entretenimiento, estaba decorado con fotografías en blanco y negro que narraban la historia visual de su reinado social. A pesar de la Gran Depresión, que dejó a Santa Mónica con apenas 1000 empleos en 1933, la Beach House se mantuvo como un faro de resistencia y esplendor. Mientras muchas estrellas abandonaban sus lujos, Davies transformó su mansión en un espacio de generosidad y comunidad. Santa Mónica creció. Y su imagen también. Gracias a esta residencia, la ciudad dejó de ser un retiro costero más y se convirtió en un símbolo internacional de exclusividad. La Beach House no era solo una casa, era un manifiesto arquitectónico, cultural y emocional de una época que creía en lo imposible. Pero incluso los palacios más sólidos tienen su punto débil. Y lo que viene a continuación revelará el lado más humano y más doloroso de su historia. En las soleadas costas de Santa Mónica, la Marion Davies Beach House no solo reflejaba el sol del Pacífico. Reflejaba el esplendor de una era. Con su arquitectura deslumbrante y sus jardines de ensueño, se convirtió en el epicentro social de los años 30. No era solo una mansión, era una coreografía de lujo, glamour y camaradería. Marion Davies, con su calidez, humor y generosidad, transformó esta residencia en algo más que un escenario de fiestas. Fue el alma viva de una comunidad. Por sus salones desfilaron leyendas como Charlie Chaplin, Greta Garbo, Clark Gable, Louis B. Mayer y Samuel Goldwyn. Pero tras los disfraces y la música de jazz, se escondía algo más profundo. En medio de la Gran Depresión, cuando la industria cinematográfica tambaleaba, Marion abrió las puertas de su casa y de su corazón, ofreció comidas, ayuda económica y hasta joyas para quienes más lo necesitaban. En una ciudad construida sobre luces artificiales, ella brilló con humanidad auténtica. Por eso, la Beach House no era solo un palacio frente al mar. Era un refugio. Un símbolo. Un gesto. Hacia el final de los años 30, la mansión era ya conocida como la Versalles de Santa Mónica. No por su tamaño, sino por su impacto. Y si Host fue el imperio, Marion fue el corazón. A pesar de las críticas, su relación con Host resistió hasta su muerte en 1951. No necesitaron matrimonio para vivir un compromiso que atravesó décadas y sobrevivió a los juicios sociales. Pero el mundo cambiaba. En los años 40, los ecos de la guerra reconfiguraron los cimientos de Santa Mónica. La amenaza de invasión, el miedo colectivo y el deterioro económico de Host afectaron también a la Beach House. El glamour dio paso a la incertidumbre. Host, ya en declive, perdió parte de su imperio. Marion, lúcida y pragmática, supo que el tiempo de las grandes mansiones estaba llegando a su fin. En 1945, vendió la propiedad por razones fiscales. Un movimiento que marcó el cierre de una era. En 1947, el hotelero Joseph Traun adquirió la mansión por $600,000, unos 8,2 millones en valor actual, sellando la transición de un mundo de excesos a una nueva realidad mucho más sobria. Hoy, del antiguo esplendor queda poco, pero el eco de su historia aún vibra entre las olas de Santa Mónica. Porque la Beach House no fue solo un lugar. Fue una declaración. Fue el alma de una mujer que supo brillar más allá de los reflectores. Y eso, ni el tiempo, ni el olvido, podrán derribar. Cuando la historia de la Marion Davies Beach House cerraba su ciclo frente al Pacífico, otra joya arquitectónica comenzaba a desvanecerse, no en la arena, sino en las colinas de Bel Air. Su nombre, Falcon Lair. Fue el refugio privado de Rudolph Valentino, el primer gran galán del cine mudo,
y más tarde, de Doris Duke, la heredera más enigmática de su generación. Lo que nació como símbolo de una era de esplendor, terminó reducido a ruinas bajo la presión de un futuro sin memoria. Pero, ¿cómo una mansión tan íntimamente ligada al nacimiento del mito hollywoodense llegó a desaparecer por completo? En 1925, Valentino compró la finca por $175,000, unos 3 millones actuales. Quería un refugio, un santuario. Y lo encontró en Benedict Canyon, entre colinas verdes que ofrecían soledad sin aislamiento, a minutos de los estudios de cine y a pasos de lo que sería Rodeo Drive. Llamó al lugar Falcon Lair, en honor a un proyecto fílmico que nunca se concretó, de Judith Falcon. Era un hombre cargado de romanticismo, misterio y fuerza. Como él. La arquitectura fue un reflejo directo de su alma, estilo revival español, jardines al estilo italiano, muros de estuco blanco, tejas rojas, balcones de hierro forjado, fuentes, cipreses. Todo diseñado para construir un retrato físico de un hombre que era, al mismo tiempo, mito y humano. El interior hablaba de un coleccionista apasionado, alfombras persas, arte renacentista, antigüedades europeas, caballerizas privadas para sus caballos árabes. Sus días comenzaban cabalgando. Sus noches, entre música y conversaciones selectas. Aunque aislada, Falcon Lair se convirtió rápidamente en centro social codiciado. Valentino organizaba cenas memorables, con invitados que eran el quién es quién del Hollywood naciente. Todos querían un lugar en su mesa. Todos querían estar donde él estaba. Pero en pleno ascenso, la tragedia lo sorprendió. En agosto de 1926, Valentino sufrió dolores abdominales mientras se encontraba en Nueva York. Fue operado de urgencia por apendicitis, pero su cuerpo no resistió. El 23 de agosto falleció a los 31 años. La noticia paralizó a Estados Unidos. Más de 100,000 personas se agolparon para despedirlo en su funeral. Las calles de Manhattan se llenaron de flores, sollozos, caos. El símbolo de la pasión y el exotismo del cine mudo se había ido. Y con él, comenzaba el ocaso de Falcon Lair. Sin testamento claro y con deudas crecientes, la finca fue puesta en subasta. Una nueva etapa de incertidumbre se abría para una mansión que había sido construida no solo con piedra, sino con sueños. Tras la muerte de Rudolph Valentino en 1926, Falcon Lair se sumió en el duelo y la leyenda. Durante los años 30, un excéntrico aristócrata sudamericano erigió un pequeño monumento en los jardines de la propiedad, sellando aún más su aura melancólica. La mansión cambió de manos varias veces a lo largo de las décadas siguientes, hasta que, en 1953, Doris Duke, heredera multimillonaria y filántropa incansable, encontró en Falcon Lair su refugio perfecto. Fue la actriz Gloria Swanson quien la condujo hasta aquel rincón de Bel Air. Duke había soñado con restaurar la casa principal. Pero las circunstancias la llevaron a concentrarse en las estructuras secundarias, las antiguas caballerizas, los alojamientos del personal, lugares donde, poco a poco, tejió un nuevo capítulo de historia. Falcon Lair renació bajo el influjo del jazz. Sesiones improvisadas con músicos como Duke Ellington llenaron los salones recubiertos en terciopelo y techos decorados con plumas de avestruz. Era un lujo menos visible, pero igual de vibrante. Sin embargo, bajo la música flotaban las tensiones. La relación de Doris Duke con el músico Joe Castro terminó en ruptura amarga. Y la mansión, que alguna vez prometió refugio, se convirtió en un hogar intermitente entre sus múltiples propiedades. En sus últimos años, Falcon Lair fue testigo de su retiro, cirugías estéticas fallidas, aislamiento, conflictos familiares y una amarga pelea con su hija adoptiva, Chandy Hefner, a quien finalmente desheredó. En 1993, Doris Duke falleció dentro de Falcon Lair, tras complicaciones médicas graves y un derrame cerebral. Igual que Valentino antes que ella, dejó no solo una mansión, sino un eco persistente en la memoria de Hollywood. Pero Falcon Lair no pudo escapar al destino que tantas otras joyas arquitectónicas de Los Ángeles sufrieron.
Aunque los años 90 y principios de los 2000 vieron un breve resurgir del interés, alimentado por rumores de fantasmas y películas como The Trip del año 2002, la realidad inmobiliaria era implacable. Mantener Falcon Lair era inviable. Y en 2006 se tomó la decisión inevitable, la demolición. No fue simplemente la caída de unos muros. Fue la destrucción de un símbolo. Defensores del patrimonio histórico lamentaron profundamente su pérdida. Historiadores, músicos, viejos admiradores, todos sintieron que, con su desaparición, se cerraba una puerta a un pasado que ya no podía ser reconstruido. Hoy, de Falcon Lair solo sobreviven fragmentos. Las caballerizas, el antiguo garaje reconvertido en casa de invitados y las puertas originales. Testigos mudos de un tiempo donde el glamour, la pasión y la tragedia se entrelazaban en cada rincón. Porque Falcon Lair no fue solo una mansión. Fue un espejo de sus dueños. Un reflejo de sueños intensos y de despedidas inevitables. ¿Crees que ya has visto lo más impactante? Lo que viene ahora no solo te va a sorprender, te va a hacer replantearte cómo entendemos la memoria de Hollywood. Quédate hasta el final, porque aún queda una revelación que lo cambia todo. Imagina por un momento que retrocedes en el tiempo. Es sábado por la noche en el Hollywood de los años 30. Las calles vibran bajo las luces de neón, los Cadillacs rugen en Sunset Boulevard, y tú, acabas de recibir la invitación más codiciada de toda la ciudad. No es para una fiesta en Beverly Hills. No es para una avant-premiere en el Chinese Theatre. Es para el Garden of Allah, el santuario secreto de las estrellas. Cuando cruzas sus puertas, parece que has entrado en otro mundo. Los arcos moriscos enmarcan los jardines tropicales, donde se mezclan el aroma del jazmín y el eco suave de un piano lejano. Humphrey Bogart, con su copa inclinada, cuenta una historia a carcajadas junto a Errol Flynn. Marlene Dietrich y Greta Garbo susurran confidencias bajo una pérgola, casi ocultas entre sombras danzantes. Aquí, el lujo era discreto. Aquí, los secretos estaban a salvo. Pero también aquí, bajo las luces cálidas y las risas, se gestaba una historia trágica. Porque este oasis de creatividad, de glamour desenfadado y rebelión silenciosa, estaba destinado a desaparecer. El Garden of Allah no fue construido como hotel. En 1913, era solo Haveyhurst, la finca privada del magnate William Hay. Pero su destino cambió radicalmente en 1919, cuando fue adquirida por Alan Asimova, una de las actrices más visionarias del cine mudo. Asimova no solo trajo lujo, trajo alma. Remodeló la propiedad, creó una piscina que imitaba la forma del Mar Negro, en honor a sus raíces, y rebautizó el lugar con su propio nombre, The Garden of Allah. Para ella, no era solo una residencia, era un manifiesto. Con el tiempo, las presiones financieras la obligaron a reimaginar su santuario. Y así, en 1927, el Garden of Allah Hotel abrió sus puertas al mundo. Con 25 villas estilo español escondidas entre palmeras y fuentes, ofrecía privacidad total y una atmósfera de libertad única. Un refugio para estrellas que no querían ser vistas, pero sí vivir intensamente. Scott Fitzgerald, quebrado y nostálgico, corrigió allí los borradores de El último magnate. Humphrey Bogart y Lauren Bacall comenzaron su épica historia de amor entre sus paredes. Errol Flynn, Errol Flynn hizo lo que Errol Flynn mejor sabía hacer, convertir cada noche en una leyenda. El Garden of Allah era más que un hotel. Era el latido secreto de una Hollywood que jamás volverá. Si las paredes del Garden of Allah pudieran hablar, narrarían veladas imposibles. Conversaciones chispeantes entre escritores, improvisaciones al piano de los grandes maestros de la música, pactos secretos sellados entre copas de whisky. Aquí, la palabra tenía tanto poder como la imagen. Dorothy Parker y Robert Benchley reinaron en una versión angelina de la mesa redonda del Algonquin, donde el ingenio mordaz y la ironía fina se servían en bandejas invisibles.
George Gershwin, genio precoz de la música americana, hacía vibrar el vestíbulo con acordes improvisados, mientras figuras como Igor Stravinsky paseaban absortos en sus propios mundos sonoros. En el Garden, el arte no era un evento, era la atmósfera misma. Pero para entender la magia de este lugar, hay que remontarse más atrás. A 1913, cuando William Hay construyó una elegante finca llamada Havehurst en un apacible Sunset Boulevard. Un terreno de 1 hectárea que sin saberlo, sería testigo del surgimiento de una leyenda. En 1918, la actriz de cine mudo Alan Asimova, fascinante, revolucionaria y enigmática, alquiló la propiedad. Un año después, cautivada por su belleza y su potencial, la compró por $65,000, el equivalente hoy a más de 1,1 millones. Nasimova no veía simplemente una casa, veía un escenario. Remodeló la finca inspirándose en sus recuerdos de Crimea, jardines ondulantes y una piscina diseñada para evocar la silueta del Mar Negro. Y entonces, le dio un nombre, The Garden of Allah. Un guiño a su propio nombre y a la famosa novela The Garden of Allah. No era un capricho. Era una declaración de identidad. Bajo su influencia, el Garden se convirtió en un hervidero cultural donde estrellas, artistas alternativos, escritores, filósofos y miembros de la floreciente comunidad lésbica de Hollywood se reunían sin temor al juicio del mundo exterior. Era un refugio. Un espacio de libertad. Pero las estrellas también caen. Al filo de los años 20, los proyectos cinematográficos de Nasimova comenzaron a fallar. Las luces de los estudios se atenuaban y las finanzas también. Entonces, tomó una decisión audaz, convertir su hogar en un hotel. En 1926, encargó al arquitecto Frank Melin la transformación. Con visión y respeto por el terreno, Melin creó un conjunto de 25 villas en estilo español, cuidadas hasta el último detalle, suelos de teca, mobiliario robusto, cocinas discretas, baños privados. Caminos de ladrillo escondidos entre la vegetación intacta. Cada villa era una promesa, un espacio de lujo silencioso, de anonimato dorado, para las almas creativas de Tinseltown que anhelaban ser vistos, pero solo en sus propios términos. El 9 de enero de 1927, la historia del Garden of Allah comenzó con un estallido de luces, risas y música que se extendió por 18 horas seguidas. Fue una noche tan deslumbrante que para muchos, marcó el nacimiento no solo de un hotel, sino de una era. Bajo cielos cubiertos de estrellas, celestiales y humanas, la propiedad se iluminó como un faro en medio de la jungla urbana de Hollywood. Con el tiempo, la finca fue evolucionando sin perder su alma. Algunas villas fueron insonorizadas, convertidas en retiros creativos para estrellas que necesitaban silencio para soñar. El bar junto a la piscina se volvió el nuevo corazón del lugar, donde los brindis eran eternos y las confidencias, inevitables. En 1930, un gesto simbólico marcó una transición silenciosa. El hotel añadió una H al final de su nombre y pasó a llamarse oficialmente Garden of Allah Hotel. Ya no era simplemente la visión de Nasimova. Era un ícono en sí mismo. Y si existiera un solo lugar donde pudiera concentrarse la esencia de la edad dorada de Hollywood, sería aquí. En los años 30, mientras la Gran Depresión cubría al país de incertidumbre, el Garden resistía como un oasis de belleza, arte y evasión. Rodeado por árboles que ocultaban la vista desde Sunset Boulevard, el hotel ofrecía algo que ninguna mansión en Beverly Hills podía garantizar: libertad. Era discreto, vibrante y sin reglas. Un terreno fértil para romances prohibidos, fiestas sin final y creatividad sin límites. Por sus senderos paseaban Bogart, Bacall, Flynn y Garbo. Pero también escritores. Pensadores. Rebeldes. Allí en esas villas, los integrantes de la mesa redonda del Algonquin encontraron un nuevo escenario. Dorothy Parker, afilada como siempre, y Robert Benchley, irónico hasta el último suspiro, llevaron la cultura literaria del este al corazón de la costa oeste. El Garden no era solo una posada, era un puente entre mundos.
Un día cualquiera podías ver a Igor Stravinsky hablando con una actriz de Warner Bros. O escuchar a Scott Fitzgerald, ya con el alma quebrada, dejando que una idea se le escapara entre copa y copa. Y cuando llegaron los años 40, años de guerra, miedo e incertidumbre, el Garden de nuevo supo adaptarse. Mientras muchos otros lugares caían en decadencia, aquí se encendía otro tipo de fuego. Gloria Stuart, años antes de convertirse en la entrañable Rose de Titanic, vivía en una de sus villas. En vez de rendirse ante la escasez, organizaba cenas privadas con ingredientes racionados, creando noches memorables que terminaban en tertulias, debates y sesiones creativas. Y si tú también valoras esos lugares donde la historia, el arte y la belleza se entrelazan, suscríbete y comenta Old Hollywood para que más personas descubran este legado invisible que una vez dio forma al alma de Los Ángeles. El Garden era ahora más que un refugio físico. Era una especie de templo laico para quienes creían que el arte aún podía salvar el mundo. En los jardines del Garden of Allah, entre platos improvisados y brindis susurrados bajo las estrellas, nacieron ideas que más tarde iluminarían las pantallas del mundo. Era más que un hotel. Era el alma colectiva de la industria del cine. Pero incluso los paraísos tienen fecha de caducidad. Con la llegada de los años 50, el esplendor dorado del Garden comenzó a desvanecerse. Las estrellas que una vez consideraron sus villas como santuarios ahora preferían la privacidad de casas en Beverly Hills o Bel Air. El mundo cambiaba, el hedonismo inocente de antaño daba paso al pragmatismo. Los hoteles improvisados ya no tenían cabida frente a los modernos resorts llenos de comodidades. Y había algo más en el aire. Miedo. Bajo la sombra creciente del macartismo, donde cualquier excentricidad podía ser interpretada como una amenaza, el espíritu bohemio que definió al Garden se volvió sospechoso. Lo que antes era celebración, ahora se percibía como desvío. Las conversaciones ingeniosas se silenciaron. Las fiestas legendarias se esfumaron. Se intentaron reformas. Cambios de administración. Pero ya era tarde. El Garden no necesitaba una mano de pintura. Necesitaba un milagro. En 1957, fue vendido por apenas $500,000, el precio de un recuerdo que ya no encontraba hogar en una ciudad obsesionada con el futuro. Y cuando Bart Lytton, un banquero visionario de líneas rectas y pragmatismo frío, tomó posesión del terreno en 1959, dejó clara su intención, demoler para construir un banco. El romanticismo no tenía cabida en su hoja de ruta. La noticia cayó como una bomba en el mundo artístico. Time Magazine publicó un epitafio nostálgico, un lamento por la época en que Hollywood sabía cómo ser gloriosamente céntrica. En agosto de 1959, el Garden of Allah abrió sus puertas por última vez. Una multitud de más de 1,000 personas, actores, escritores, músicos, soñadores, acudió a rendir tributo. Se proyectó Salomé, la película icónica de Alan Asimova, como un último guiño a la mujer que había dado alma a esas paredes. Y mientras la luz de la pantalla parpadeaba entre los cipreses, muchos supieron que no solo despedían un lugar. Despedían una era. Luego vino la subasta. Sillas, candelabros, cuadros, espejos antiguos. Cada objeto, cada recuerdo, se dispersó como cenizas al viento. Y finalmente, las bolas de demolición comenzaron su danza brutal. El Garden of Allah cayó. Pero su leyenda, esa, aún vive. En 1960, donde alguna vez se alzaron las villas secretas del Garden of Allah, surgió una nueva construcción. Lytton Savings and Lawn, diseñado por el arquitecto Kurt Meyer, encarnaba todo lo que la nueva era valoraba: líneas rectas, funcionalidad pura y una luz blanca que lo invadía todo. Era un edificio moderno, eficiente, impersonal. Un símbolo de un Hollywood que, al mirar al futuro, había decidido enterrar su propio pasado. Y sin embargo, durante un tiempo, algo del viejo espíritu sobrevivió. Junto al banco surgió el Lytton Center,
un espacio que albergó exposiciones de arte moderno y pequeños eventos culturales. Una réplica lejana de las tertulias bohemias que alguna vez animaron las noches del Garden. Pero incluso los tributos más sinceros tienen fecha de caducidad. En 1968, Lytton Savings colapsó. Y con su caída, el edificio perdió su alma. Fue convertido en un anodino centro comercial, un espacio olvidable más en una ciudad que prefería nuevas memorias a rescatar las antiguas. Décadas más tarde, los años 2010 trajeron una nueva esperanza y una nueva batalla. El renombrado arquitecto Frank Gehry presentó un ambicioso proyecto para el solar, torres relucientes, apartamentos de lujo, un nuevo icono urbano. Pero las voces del pasado no se acallaron fácilmente. Defensores del patrimonio lucharon para proteger el edificio de Mayar, viendo en sus paredes los últimos ecos del Garden of Allah. En 2016, parecía que la memoria había triunfado, el lugar fue declarado Monumento Histórico-Cultural de Los Ángeles. Sin embargo, como en tantas historias de Hollywood, el desenlace fue inesperado. En 2021, a pesar de todo, las excavadoras volvieron. El edificio moderno fue demolido. Y lo que quedó, fue nada. Hoy, en 2025, en el número 8150 de Sunset Boulevard, solo existe un espacio vacío. Un vacío que grita, que respira memoria, que recuerda que no toda pérdida es visible a simple vista. Pero para quienes aún sueñan con el brillo de aquella era, el espíritu del Garden of Allah nunca murió. Late silenciosamente, esperando que en la próxima construcción, alguien tenga el valor de honrarlo. De reconocer que antes de las torres de acero y vidrio, hubo un jardín donde la imaginación, el arte y el amor fluían sin límites. Viajas en una máquina del tiempo directo a la época donde Hollywood era una promesa brillante en cada esquina. Es sábado por la noche, y tu nombre resplandece en las marquesinas. Clark Gable te ha enviado una invitación. Te espera en el legendario Coconut Grove. Al llegar al Hotel Ambassador, el aire huele a gardenias frescas. Celebridades en vestidos de seda y smokines impecables desfilan entre flashes y vítores. Las notas de una orquesta vibran bajo el cielo artificial del salón, cubierto de estrellas doradas. Fred Astaire podría deslizarse en la pista de baile. Judy Garland, quizás, improvisar una canción. La magia en el aire es tan densa que casi se puede tocar. Pero no todo lo que brilla es eterno. Ese templo del glamour, que una vez acogió a los más grandes, vería su caída décadas después. Demolido en 2006, el Hotel Ambassador pasó de ser un símbolo eterno a un recuerdo entre escombros. Hoy, en Legado de Lujo, revivimos su historia. Un viaje desde el esplendor absoluto hasta la desaparición, reflejando cómo la fama y el poder son, al final, tan efímeros como un aplauso. Construido entre 1919 y 1921, impulsado por el urbanista Harry Kolba, el Hotel Ambassador fue mucho más que un edificio lujoso. Era un mundo en sí mismo, 24 acres de jardines tropicales, campo de golf, bolera, arquitectura de inspiración española y mediterránea. En su corazón, el Coconut Grove. Más que un club nocturno, un altar donde la élite brillaba. Frank Sinatra, Judy Garland, Barbra Streisand, Marilyn Monroe, Clark Gable. Nombres inmortales que encontraban en el Ambassador su refugio, su pasarela, su hogar secreto. El Ambassador también jugó en las grandes ligas políticas, alojando a presidentes desde Juba hasta Nixon y celebrando los premios Oscar durante sus primeros y formativos años. Todo parecía destinado a durar. Hasta que la historia, implacable, golpeó. En 1968, Robert Kennedy fue asesinado en la cocina del hotel tras celebrar su victoria en las primarias de California. Un disparo que no solo cambió a América, también selló el trágico destino del Ambassador. Los años 70 vieron intentos de reinvención. Sammy Davis Jr. intentó reanimar el Coconut Grove.
la moqueta tipo SAG, la bola de discoteca. Pero el pasado no se puede revivir. Y mientras Los Ángeles evolucionaba, el Ambassador se convirtió en un fantasma, una reliquia. Finalmente, sus muros fueron derribados, llevando consigo una era que ya solo sobrevive en fotografías y en la memoria de quienes aún recuerdan lo que fue vivir una noche en el corazón dorado de Hollywood. Más allá del brillo de las cámaras y las noches interminables en el Coconut Grove, el Hotel Ambassador fue uno de los motores invisibles que transformaron a Los Ángeles en una metrópoli global. Su huella no solo quedó en el cine y el glamour, también redefinió el propio paisaje urbano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple camino polvoriento, como Wilshire Boulevard, se convirtió en la arteria vibrante que conocemos hoy? La respuesta está profundamente entrelazada con la historia del Ambassador. Retrocedamos a la década de 1910. Los Ángeles crecía a un ritmo vertiginoso, devorando campos y transformándolos en barrios enteros. Era una ciudad que aspiraba a ser algo más que un sueño lejano, quería ser el epicentro del mundo. Harry Colba, visionario empresario y fundador de Colba City, lo entendió mejor que nadie. Soñaba con levantar un santuario de lujo que reflejara la nueva grandeza de su ciudad. Y para eso, no escatimó en ambiciones. El Hotel Ambassador nacería sobre 24 acres de terreno virgen, ofreciendo no solo hospedaje, sino una experiencia completa, campo de golf, bolera, jardines tropicales y un club nocturno sin igual. Para materializar ese sueño, contrató a dos pesos pesados de la arquitectura. Myron Hunt, quien diseñó el exterior de estilo español y mediterráneo, y Welton Beckett, quien moldeó interiores capaces de seducir a las estrellas más exigentes. Cada rincón era un poema visual. Desde los arcos ornamentales hasta las fuentes escondidas, todo estaba pensado para envolver a los visitantes en un lujo relajado y cinematográfico. Y el Coconut Grove no era solo un club, era un mundo en sí mismo. Monos mecánicos colgando de palmeras falsas, cascadas de agua cristalina, techos que imitaban el cielo estrellado. Cada detalle buscaba maravillar. Incluso incorporaron piezas de set cinematográficos reales, como decorados usados por Rudolph Valentino. En junio de 1919 se colocó el primer ladrillo. Wilshire Boulevard todavía era poco más que un sendero de tierra. Pero los inversores no dudaron. Convirtieron el polvo en promesa, apostando todo por un futuro brillante. La construcción avanzó como un guión cuidadosamente planificado. Chimeneas italianas, lámparas de cristal, alfombras orientales y maderas nobles vestían cada sala, mientras el Coconut Grove absorbía la mayor parte del presupuesto como si fuera la estrella principal. Finalmente, el 1 de enero de 1921, el Ambassador abrió sus puertas. Y unos meses después, el 21 de abril, el Coconut Grove iluminó por primera vez sus cielos falsos. No era solo un hotel o un club. Era una declaración. Hollywood ha llegado. Y nosotros somos su salón real. Cuando las puertas del Coconut Grove se abrieron por primera vez en abril de 1921, no solo inauguraban un club, abrían las compuertas hacia una era de esplendor y fantasía. Los visitantes eran recibidos por un espectáculo de ensueño. Arcos de inspiración morisca, una cascada serena, un cielo artificial repleto de estrellas titilantes. Y en un rincón casi oculto, monos mecánicos de ojos ámbar que parecían vigilar silenciosamente desde las palmeras de papel maché. Cada elemento, directamente inspirado en los sets cinematográficos de las películas de Rudolph Valentino, convertía al Grove en un espacio que desdibujaba los límites entre la realidad y la ficción. No tardó en convertirse en el lugar. Conseguir uno de los codiciados asientos del Grove, o mejor aún, una membresía anual para un palco privado, era un símbolo de haber llegado a la cúspide. Aquí, Bing Crosby saltó a la fama junto a The Rhythm Boys. Judy Garland inmortalizó su voz en un álbum grabado en vivo en una sola toma en 1958. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y Nat King Cole, todos encontraron en el Grove un escenario que amplificaba su grandeza.
Y no solo era la música. El Coconut Grove también acogió 5 ceremonias de los premios Oscar entre 1930 y 1943, ayudando a moldear el glamour que hoy damos por sentado, sobresellados, competencia feroz y la magia inigualable de la incertidumbre ante la apertura del sobre. Cada noche en el Grove era una escapatoria. Un paréntesis dorado donde las estrellas más grandes de la pantalla compartían pista de baile con diplomáticos, magnates y escritores brillantes. Pero como todo en Hollywood, el esplendor no sería eterno. La década de 1950 trajo consigo nuevos gustos, nuevas modas y nuevos espacios de entretenimiento. El antaño deslumbrante Grove empezó a percibirse como un vestigio del pasado. Ni las remodelaciones de 1939 ni las de 1957, con su nuevo tapizado de moqueta tipo SAG y los intentos de modernización, pudieron evitar la inevitable erosión de su popularidad. Aún así, el club se resistió con dignidad. Frank Sinatra volvió a conquistar el salón. Lina Horne hipnotizaba con cada nota. Y Barbra Streisand, apenas una promesa por entonces, encendía el escenario justo antes de brillar en Broadway. Pero el destino tenía otro giro reservado. El 5 de junio de 1968, el Hotel Ambassador dejó de ser simplemente un monumento al glamour. Se convirtió en el escenario de una tragedia nacional. Tras ganar las primarias demócratas de California, Robert Kennedy fue aclamado por multitudes eufóricas en el salón NBC del hotel. «Queremos a Bobby», gritaban. Pocos sabían que estaban presenciando no solo un momento histórico, sino también el preludio de una noche que cambiaría para siempre el destino del Ambassador y del país. La noche que había comenzado con esperanza terminó teñida de tragedia. Intentando bromear con la multitud, Robert Kennedy soltó una frase ligera al fallar el micrófono. ¿Podemos conseguir algo que funcione? Nadie podía imaginar que esas serían sus últimas palabras públicas. Al cruzar la cocina del Ambassador Hotel, Sirhan Sirhan, un inmigrante palestino impulsado por motivos políticos, lo interceptó. Un revólver calibre 22 terminó con la promesa de un nuevo futuro para Estados Unidos. Robert Kennedy fue gravemente herido en la cabeza y la espalda. Murió casi 25 horas después en el hospital Good Samaritan. El impacto fue devastador. No solo caía un líder. Caía también el Hotel Ambassador, transformado desde aquella noche de júbilo en un mausoleo de sueños rotos. Los pasillos del hotel, antaño vibrantes con risas de celebridades, se impregnaron de un silencio pesado. Un eco de lo que pudo haber sido, de lo que jamás volvería a ser. Durante los años 70, el Ambassador luchó contra el implacable paso del tiempo y el deterioro urbano. Wilshire Boulevard, alguna vez un emblema de lujo, se degradó rápidamente. La pobreza, el crimen y el abandono invadieron la zona como una marea oscura. Y el hotel, orgulloso y obstinado, comenzó a resquebrajarse. Sammy Davis Jr. intentó un último acto de rescate. Rebautizó el Coconut Grove simplemente como The Grove e incorporó elementos modernos. Moqueta tipo SAG, bolas de discoteca, una atmósfera disco en busca de nuevos públicos. Pero no funcionó. Los tiempos habían cambiado, y el Ambassador ya era un vestigio. Nuevos hoteles brillaban con innovaciones que el viejo gigante no podía igualar. En los años 80, cerraron 350 de las 500 habitaciones en un intento desesperado de sobrevivir. Fue en vano. En 1989, el Hotel Ambassador cerró oficialmente sus puertas, dejando tras de sí un imponente cascarón vacío en el corazón de una ciudad que ya había olvidado su gloria. Sin embargo, en los corazones nostálgicos, el Ambassador seguía vivo. Comenzó una batalla épica. Preservar su historia o ceder ante la maquinaria del progreso. Organizaciones como el Conservatorio de Los Ángeles y la Art Deco Society alzaron la voz. Se organizaron campañas públicas, eventos culturales y debates políticos. Propuestas llovían. Convertirlo en resort de lujo, campus universitario, museo histórico.
Incluso Hollywood intervino. Personalidades como Diane Keaton se sumaron a los esfuerzos de conservación, prestando su imagen y su voz a la causa. Era una lucha desesperada contra el olvido. Una última oportunidad para salvar no solo un edificio, sino un pedazo esencial de la memoria de Hollywood. En 2001, cuando el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles compró el terreno del abandonado Hotel Ambassador, muchos soñaban con su resurrección. Pero el sueño no se materializó. Las autoridades argumentaron que restaurarlo sería demasiado costoso y complicado. En su lugar, propusieron construir un complejo educativo completamente nuevo. En 2004, pese a intensas protestas de preservacionistas, celebridades y ciudadanos nostálgicos, la decisión fue definitiva. El Ambassador sería demolido. Para los defensores del patrimonio, no era solo la pérdida de un edificio. Era un acto de traición cultural. Veían en el Ambassador no solo un ícono arquitectónico, sino un guardián emocional de décadas de historia, arte y política. ¿Realmente no existía otra opción? ¿No podría haberse adaptado, modernizado, reutilizado? La demolición comenzó en 2005 y con cada golpe de la bola de demolición se cerraba una página del viejo Hollywood. Sin embargo, algo sobrevivió. La entrada original, majestuosa y evocadora. Las partes del legendario Coconut Grove. Y los fragmentos de la cafetería diseñada por Paul Williams, el célebre arquitecto afroamericano. Estos vestigios fueron cuidadosamente integrados en el nuevo proyecto. La lucha por el Ambassador reflejó un conflicto universal. Preservación histórica versus necesidades modernas. La eterna tensión entre honrar el pasado y construir el futuro. Finalmente, el lugar donde alguna vez reinaron Sinatra, Garland y Kennedy, dio paso a algo nuevo. El Robert Kennedy Community Schools. Un moderno complejo educativo que, aunque distinto en forma, lleva en su esencia un tributo silencioso al pasado. Cada una de las 6 escuelas que componen el campus tiene una misión. Los derechos humanos, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el compromiso comunitario. Estos valores no son aleatorios. Reflejan el legado de Robert Kennedy, el líder cuya historia quedó indeleblemente ligada al Ambassador. Así, mientras el antiguo hotel ya no existe físicamente, su espíritu perdura. En los ecos de glamour, en los ideales de justicia, en las lecciones silenciosas que resuenan en cada pasillo del nuevo campus. Bajo el sol de Los Ángeles. El Ambassador sigue viviendo. No en ladrillos, sino en memoria, en valores, en sueños. Si te ha impactado descubrir cómo Hollywood dejó atrás sus palacios dorados, espera a ver lo que ocurrió al otro lado del país, donde la alta sociedad neoyorquina levantó sus propias joyas arquitectónicas, tan majestuosas como efímeras. Haz clic ahora y sumérgete en la historia olvidada de las mansiones más icónicas de la Edad Dorada de Nueva York. Prometo mostrarte un mundo que desapareció, pero cuyas huellas aún susurran entre las calles de Manhattan.